Ella solo quería ver a Papá Noel de cerca, pero fue humillada. Se cayó al suelo y recibió una mueca de asco a cambio. Pero alguien lo vio todo y decidió que aquella injusticia no se quedaría así. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Rodrigo Álvarez nunca le había gustado diciembre. Para él, ese mes representaba todo lo más falso del mundo. Sonrisas forzadas, canciones irritantes repetidas hasta la saciedad, gente fingiendo bondad durante unas semanas antes de volver a su indiferencia habitual. A sus 42 años, dueño de un imperio construido con sudor, lágrimas y mucha determinación, Rodrigo había transformado su aversión a la Navidad en una verdadera coraza emocional. No participaba en celebraciones de empresa, no decoraba sus oficinas, no intercambiaba regalos. Para él, el 25 de diciembre era solo un día más en el calendario, un día en el que prefería estar lejos de cualquier celebración. Aquella tarde de diciembre, el centro comercial Plaza de la Castellana, en la zona norte de Madrid, bullía con la agitación típica de las semanas previas a las fiestas. Familias enteras caminaban por los pasillos amplios y climatizados, cargando bolsas de colores, deteniéndose en los escaparates adornados con muñecos de nieve que tenían perfecto sentido con el frío seco madrileño. Los niños corrían entre los adultos, con los ojos brillantes ante las luces parpadeantes y los adornos gigantescos que colgaban del altísimo techo. La calefacción luchaba contra el frío que se colaba cada vez que las puertas automáticas se abrían, trayendo consigo no solo el aire gélido de la ciudad, sino también el ruido del tráfico caótico del exterior. Rodrigo atravesaba aquel escenario con la misma expresión cerrada de siempre, los ojos fijos en el móvil, ignorando deliberadamente todo a su alrededor. Vestía una camisa de vestir azul claro, sin corbata, vaqueros oscuros y zapatos caros pero discretos. Nada en él gritaba riqueza, pero todo en él emanaba poder. Era el tipo de hombre que no necesitaba ostentar para hacerse notar. Su postura erguida, su andar firme, la mandíbula apretada, todo comunicaba una autoridad silenciosa. Estaba allí solo para resolver un asunto pendiente con el gerente de una de sus tiendas ancla, una reunión rápida sobre las cifras del trimestre que no podía esperar hasta enero. Mientras caminaba por la planta baja, intentando encontrar el camino más corto hacia el ascensor de servicio que lo llevaría a la oficina de administración, Rodrigo se vio obligado a pasar por la plaza central del centro comercial. Allí, en el corazón del complejo, se erigía el tradicional escenario navideño, un trono rojo y dorado, decorado con luces que parpadeaban a un ritmo constante, rodeado de árboles artificiales cubiertos de nieve falsa y enormes regalos de cartón. En el centro de todo, un hombre vestido de Papá Noel recibía a los niños uno tras otro, mientras fotógrafos contratados por el centro comercial registraban cada momento previo pago. La cola era larga y estaba organizada con cordones de terciopelo rojo, como si fuera la entrada a una discoteca exclusiva. Los padres sostenían los tickets numerados que habían recogido antes, consultando el reloj a cada minuto, calculando si aún tendrían tiempo de hacer las compras restantes después de la foto con Papá Noel. Vendedores ambulantes, debidamente autorizados por el centro comercial, circulaban por la zona ofreciendo palomitas dulces, algodón de azúcar y panetones artesanales a precios inflados. Empleados con gorros rojos y orejas de elfo distribuían folletos de promociones, siempre con esa sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos cansados. Rodrigo desvió la mirada de aquella escena, sintiendo la irritación familiar subirle por la garganta. Odiaba todo aquello, odiaba la artificialidad, el consumismo descarado, la transformación de algo que debería ser íntimo en un espectáculo comercial. Pero había algo más profundo detrás de su aversión, algo que rara vez admitía incluso para sí mismo. Aquel escenario, aquellas canciones, aquel clima de alegría forzada, todo lo transportaba de vuelta a una Nochebuena de 28 años atrás, cuando su vida cambió para siempre. Rodrigo tenía 14 años en aquel diciembre lejano. Su madre, doña Lourdes,
Trabajaba como costurera en un pequeño taller en Lavapiés, haciendo turnos dobles para garantizar que su hijo tuviera al menos una comida decente al día. Su padre se había marchado años antes, dejando solo deudas y promesas vacías. En aquella época, Rodrigo y su madre vivían en una habitación alquilada en Tetuán, donde compartían un baño comunitario con otras 7 familias. La vida era dura, pero doña Lourdes siempre decía que mientras hubiera dignidad y trabajo honesto, habría esperanza. En la víspera de aquella Navidad, doña Lourdes le había prometido a su hijo que por primera vez podrían comprar un regalo de verdad. Había guardado algo de dinero durante meses, escondido en una lata de galletas en el armario. Rodrigo, que siempre había sido maduro para su edad, le suplicó a su madre que no gastara ese dinero en él, pero doña Lourdes insistió. Fueron juntos a unos grandes almacenes, uno de esos lugares enormes que para ellos representaban un universo inaccesible de abundancia. Rodrigo jamás olvidaría la humillación de aquel día. Nada más entrar en la tienda, mal vestidos, con ropa sencilla y limpia pero visiblemente remendada, un guardia de seguridad comenzó a seguirlos. Cada pasillo que recorrían, cada estantería que tocaban, el hombre estaba allí, a pocos metros de distancia, como si fueran criminales en potencia. Cuando finalmente eligieron un artículo modesto, un cuaderno y un estuche para el colegio, y se dirigieron a la caja, la dependienta los miró con un desprecio mal disimulado, comprobó cada billete arrugado que doña Lourdes le entregaba como si fueran falsos, y comentó lo suficientemente alto para que otros oyeran: «Gente como esta ni siquiera debería entrar aquí». Doña Lourdes no dijo nada, solo apretó con fuerza la mano de su hijo y salieron de allí con la cabeza bien alta. Pero aquella noche, sola en la minúscula cocina mientras Rodrigo fingía dormir, lloró. Rodrigo oyó cada sollozo a través de la delgada pared y en ese momento hizo una promesa silenciosa. Un día sería tan poderoso que nadie jamás podría volver a humillar a su madre. Un día tendría tanto dinero que nadie se atrevería a mirarlo de esa forma. 3 años después, doña Lourdes falleció. Fue rápido, inesperado, devastador. Un problema en el corazón que nadie sabía que tenía, agravado por años de trabajo excesivo, alimentación precaria y estrés constante. Rodrigo, entonces, con 17 años, se quedó solo en el mundo, sin familia, sin red de apoyo, solo con la promesa que había hecho y una determinación inquebrantable de cumplirla. Y la cumplió. Trabajó en 3 empleos simultáneamente mientras terminaba el bachillerato por la noche. Ahorró cada céntimo, invirtió, arriesgó, perdió, volvió a intentarlo. A los 25 años abrió su primera tienda de electrónica. A los 30 ya tenía una cadena de 10 tiendas. A los 35 se expandió a otras comunidades autónomas. Ahora, a los 42, Rodrigo Álvarez era dueño de un conglomerado que incluía grandes almacenes, empresas de logística y participación en diversos centros comerciales por todo el país, incluido el Plaza de la Castellana donde ahora caminaba, intentando no dejarse afectar por los recuerdos que aquella época del año siempre traía a la superficie. Pero todo tenía un precio. Rodrigo tenía dinero, poder, respeto profesional, pero no tenía amigos de verdad, no tenía familia, no tenía a nadie con quien compartir sus logros. Había transformado su corazón en una fortaleza, tan eficiente en mantener las emociones encerradas como sus empresas lo eran en generar beneficios. Y la Navidad, con todo su énfasis en el amor, la familia y la generosidad, solo servía para recordarle lo que había perdido y el vacío que ninguna cantidad de dinero conseguía llenar. Perdido en estos pensamientos amargos, Rodrigo casi no se dio cuenta cuando se detuvo cerca de una de las mesas de la zona de restauración, estratégicamente situada con visión directa al trono de Papá Noel. Se sentó no porque quisiera, sino porque necesitaba revisar algunos correos antes de la reunión, y aquel parecía un lugar tan bueno como cualquier otro. Sacó el móvil del bolsillo, abrió la bandeja de entrada, comenzó a desplazarse por los mensajes.
Cifras, informes, reclamaciones, aprobaciones. Todo muy familiar. Todo muy seguro. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un movimiento irregular en la cola de Papá Noel, voces alteradas, una agitación que desentonaba con el ambiente controlado del centro comercial. Rodrigo levantó los ojos del móvil, más por reflejo que por curiosidad real, y la vio. Una niña. No debía tener más de 8 o 9 años, demasiado delgada para su edad, con un vestido de tela barata que alguna vez fue azul, pero que ahora tendía a un tono descolorido e indefinido. El pelo castaño lo llevaba recogido en una coleta mal hecha, con algunos mechones rebeldes escapando en todas direcciones. Lo que más llamaba la atención, sin embargo, eran sus zapatos. Unas zapatillas rosas, gastadas, con la suela empezando a separarse del resto, atadas con cordones que claramente habían sido reutilizados de otro calzado, porque las puntas no coincidían. En sus manos pequeñas, la niña sostenía una bolsa de plástico transparente que contenía pequeñas flores de tela, de esas hechas artesanalmente, cada una con tallos de alambre forrado y pétalos de fieltro en colores variados. Eran trabajos sencillos, pero hechos con esmero. El tipo de artesanía que la gente vende en los semáforos o en las colas de los bancos para conseguir algo de dinero. La niña no estaba en la cola propiamente dicha. Estaba al margen, observando desde lejos, como alguien que mira a través del escaparate de una tienda cara, sabiendo que nunca podrá entrar. De vez en cuando, se acercaba a algún adulto que pasaba, ofrecía tímidamente una flor y recibía un no seco, o simplemente era ignorada. Rodrigo vio cómo intentó abordar a una pareja elegante que caminaba de la mano. La mujer apretó más el bolso contra su cuerpo y el hombre hizo un gesto brusco con la mano, como si estuviera espantando un insecto. La niña retrocedió, pero no se rindió. Había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y desesperación que Rodrigo reconoció de inmediato. Era la misma mirada que él veía en el espejo cuando era más joven, cuando necesitaba vender cualquier cosa para ayudar a su madre, cuando el hambre era una compañera constante y la dignidad era todo lo que le quedaba. Entonces ocurrió. La niña, quizás animada por un momento de distracción de la multitud, o quizás simplemente cansada de ser invisible, dio unos pasos hacia el trono de Papá Noel. No fue una aproximación audaz, sino vacilante, casi pidiendo disculpas por existir. Solo quería ver más de cerca, tal vez, o quién sabe si tenía la ingenuidad de creer que podría pedir un deseo como los otros niños. No llegó ni a acercarse. Un empleado, un hombre de unos 30 años que vestía un polo rojo con el logo del centro comercial bordado en el pecho, interceptó a la niña con la eficiencia de quien ya lo había hecho muchas veces antes. Rodrigo vio cómo el hombre sujetaba el brazo de la niña, no con fuerza bruta, pero con la firmeza suficiente para comunicar autoridad. Vio cómo el empleado se inclinaba, le decía algo al oído y ella palidecía. Lo que sucedió a continuación le revolvió el estómago a Rodrigo. El empleado, sin bajar la voz ahora, habló lo suficientemente alto para que la gente de alrededor lo oyera. ¿Has entendido? Aquí es solo para quien tiene ticket, para quien ha pagado. No puedes estar vendiendo estas cosas aquí y mucho menos acercarte a los niños. Venga, lárgate de aquí antes de que llame a seguridad. Algunas personas en la cola se giraron para mirar. Una mujer con un niño en brazos le comentó a su marido, no tan bajo como imaginaba: los padres de esa niña deberían tener más cuidado, ¿no? Dejar a su hija suelta por el centro comercial vendiendo cosas. El marido respondió negando con la cabeza. Es una falta de responsabilidad. Luego se quejan de que seguridad los trata mal. La niña intentó explicar algo, con la voz tan baja que Rodrigo no pudo oírla desde allí, pero el empleado no quiso saber nada. Hizo un gesto brusco con la mano, como si estuviera espantando a un animal, y la niña retrocedió unos pasos más. Fue entonces cuando tropezó, tal vez por las zapatillas gastadas, tal vez por la prisa en obedecer, y cayó de rodillas en el frío suelo del centro comercial. La bolsa con las flores se le escapó de las manos
y rodó por el suelo liso. Algunas flores se esparcieron e inmediatamente fueron pisoteadas por gente apresurada que pasaba sin siquiera darse cuenta. La niña se quedó allí de rodillas por un instante que pareció durar una eternidad. Rodrigo vio cómo levantaba el rostro e incluso a distancia pudo ver los ojos brillantes de lágrimas contenidas, el labio inferior temblando, las mejillas rojas de vergüenza. Pero lo peor estaba por llegar. Papá Noel, aquel hombre disfrazado que supuestamente representaba la bondad y la generosidad, miró directamente a la niña caída en el suelo e hizo una mueca de asco. No fue sutil, fue deliberado, cruel, una expresión de desprecio puro, dirigida a una niña que no había hecho nada más que existir en el lugar equivocado. Entonces Papá Noel se giró hacia el fotógrafo que estaba a su lado, dijo algo que hizo reír al otro y volvió a centrar su atención en el siguiente niño de la cola como si nada hubiera pasado. Para él la niña ya no existía. Era solo un inconveniente rápidamente eliminado, un pequeño contratiempo en un día de trabajo normal. Rodrigo se quedó paralizado. Su mano, que sostenía el móvil, empezó a temblar. Algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo dormido, se despertó con una fuerza violenta. No era ira común, era algo más profundo, más visceral. Era la ira de todas las veces que lo habían tratado como basura por ser pobre. Era la indignación que nunca pudo expresar cuando vio a su madre ser humillada. Era la rabia acumulada de años viendo al mundo pisotear a los débiles mientras aplaudía a los fuertes. La niña finalmente se levantó, recogió las flores que aún estaban enteras, ignoró las que habían sido destruidas y comenzó a alejarse de allí. No lloraba abiertamente, pero se limpiaba la cara con el dorso de la mano de vez en cuando, intentando parecer más fuerte de lo que ciertamente se sentía. Caminó hasta un rincón más apartado de la plaza central, cerca de una gran maceta con una planta artificial, y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared fría. Rodrigo observó mientras la niña abría la bolsa, contaba las flores restantes con dedos temblorosos, hacía algún tipo de cálculo mental. Por el movimiento de sus labios, parecía estar murmurando números. Luego cerró los ojos con fuerza, como si estuviera pidiendo un deseo o rezando una oración, y respiró hondo varias veces, intentando recomponerse. Fue en ese momento cuando Rodrigo se levantó. No pensó, no planeó, simplemente se encontró de pie, caminando hacia aquella niña. Sus pasos eran firmes, pero su mente era un torbellino. ¿Por qué estaba haciendo aquello? ¿Qué pretendía decir? ¿Qué tenía que ver esa niña con él? Eran preguntas sin respuesta, pero sus pies seguían moviéndose, guiados por algo que no podía nombrar. Cuando se acercó, la niña levantó los ojos asustada. Rodrigo se dio cuenta de que estaba acostumbrada a que la echaran, la expulsaran, la mandaran a otra parte. Esperaba más de lo mismo. Él se detuvo, a una distancia respetuosa, se agachó para ponerse a su altura y preguntó con la voz más suave que pudo: ¿Estás bien? La niña parpadeó, confundida por aquella aproximación inesperada. Nadie le preguntaba si estaba bien. La gente o le compraba una flor por pena o la mandaba a paseo. No había término medio. Asintió rápidamente con la cabeza, pero las lágrimas que se escaparon de las comisuras de sus ojos contradecían la respuesta. ¿Qué ha pasado allí? Rodrigo señaló discretamente en dirección al trono de Papá Noel. La niña bajó la mirada, avergonzada. Nada, señor. Yo solo quería ver de cerca, pero no se puede. Lo he entendido. No ha sido nada. Pero sí lo había sido, y Rodrigo lo sabía. Lo sabía porque él mismo había estado en el lugar de esa niña muchas veces. Sabía lo que era ser tratado como si tu presencia fuera una ofensa, como si tu pobreza fuera contagiosa. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. La niña dudó, pero algo en su voz la hizo responder: Laura. Laura. Rodrigo repitió el nombre dejándolo resonar. Encantado de conocerte, Laura. Me llamo Rodrigo. Ella no dijo nada. Solo lo miró con aquellos ojos enormes y asustados, esperando que en algún momento revelara sus verdaderas intenciones, esperando la broma, la humillación,
Cualquier cosa menos una amabilidad genuina. ¿Estás vendiendo estas flores? Rodrigo señaló la bolsa. Laura asintió. Sí, señor. Las hace mi abuela. Está enferma, necesita medicinas. Mi madre trabaja mucho, pero el dinero no llega. Así que yo ayudo vendiendo, cuando puedo. La simplicidad brutal de aquella explicación golpeó a Rodrigo como un puñetazo. No había drama, no había autocompasión, solo la realidad desnuda y cruda de quien necesita sobrevivir. Una niña de 8 o 9 años que debería estar jugando, viendo dibujos animados, yendo al colegio, estaba allí vendiendo flores para comprar medicinas para su abuela. ¿Cuántas flores te quedan?, preguntó él. Laura abrió la bolsa y contó. 7, señor. ¿Cuánto cuesta cada una? 5 euros, pero si usted quiere llevarse más de una, se las dejo a 4. Rodrigo casi sonrió ante aquel intento infantil de negociación. Las quiero todas. ¿Cuánto es? Los ojos de Laura se abrieron como platos. ¿Todas? Pero son 7, son 35 euros. Rodrigo sacó la cartera del bolsillo, pero en lugar de buscar billetes pequeños, cogió uno de 100 euros y se lo tendió. Quédate, con el cambio, y dame todas las flores. Laura miró el billete como si fuera un objeto de otro planeta. Señor, no tengo cambio de 100, y no es justo, es mucho, no puedo aceptarlo. Había orgullo en esa negativa, el mismo orgullo que su madre siempre tuvo, y aquello conmovió a Rodrigo de una forma que no esperaba. No es caridad, Laura, es un pago justo por unas flores bonitas y por tu valentía al estar aquí intentando ayudar a tu familia. Coge el dinero, ve a comprar lo que necesita tu abuela y quédate con el resto. Laura cogió el billete con las 2 manos temblando. Miró a Rodrigo con una gratitud tan intensa que él tuvo que desviar la mirada. Luego, con cuidado, sacó todas las flores de la bolsa y se las entregó, una por una, como si estuviera pasando joyas preciosas. Gracias, señor Rodrigo. Muchas gracias. No sabe cuánto ayuda esto. Puedo comprar la medicina de la abuela Celia y aún sobra para el pan. Rodrigo sostuvo las flores, sintiendo su ligero peso en las manos, y algo dentro de él se rompió. ¿Cuántas veces él y su madre habían estado en esa posición? ¿Cuántas veces la bondad de un extraño había marcado la diferencia entre comer o pasar hambre, entre conseguir la medicina o soportar el dolor? Y ahora, después de haber construido un imperio, de haber acumulado más riqueza de la que podría gastar en varias vidas, ¿cuándo fue la última vez que había mirado de verdad a alguien como Laura? ¿Cuándo fue la última vez que se había dado cuenta de que existían miles, millones de Lauras por toda España, invisibles para gente como él? Pero algo todavía ardía en su interior, algo que no se apaciguaría solo con esa compra. La humillación que Laura sufrió, la forma en que fue tratada, el desprecio en el rostro de aquel Papá Noel, todo aquello exigía una respuesta, exigía justicia. Laura, dijo, su voz volviéndose más firme, esos hombres de allí, el Papá Noel y el empleado que te empujó, ¿te hicieron daño? Ella negó con la cabeza. No, señor, solo me dijeron que me fuera, pero lo entiendo, ¿sabe? No tenía ticket, no era mi sitio. Sí que era tu sitio, dijo Rodrigo, y la intensidad en su voz hizo que Laura se encogiera un poco. Respiró hondo, suavizó el tono. Perdona, no quería asustarte, pero necesito que entiendas una cosa. Ese centro comercial, ese espacio es de todos. Tienes tanto derecho a estar allí como cualquier otra persona. Nadie debería haberte tratado de esa forma. Laura no respondió, pero por la forma en que se mordía el labio inferior, quedó claro que no se lo creía. Para ella, lugares como aquel siempre serían para otras personas, personas con dinero, con ropa bonita, con el derecho invisible, pero incontestable de pertenecer. Rodrigo se levantó, guardando las flores cuidadosamente bajo el brazo. ¿Tienes que irte ya? Sí, señor. Tengo que llevar este dinero a casa para que mi madre no se preocupe. Hoy trabaja hasta tarde, pero ha dejado a la abuela sola y le prometí volver pronto. Entiendo. Ve con cuidado, ¿vale?
Laura asintió, comenzando ya a alejarse, pero entonces se detuvo y se giró. «Señor Rodrigo, usted es una persona muy buena. Dios le bendecirá». Y entonces salió corriendo, desapareciendo entre la multitud del centro comercial con el billete de 100 euros apretado en la mano, dejando a Rodrigo solo con 7 flores de tela y un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Se quedó allí parado un largo momento, mirando en la dirección que Laura había tomado. Luego giró lentamente el rostro hacia el trono de Papá Noel. El empleado que había expulsado a la niña ahora conversaba animadamente con otro compañero, riéndose de alguna broma interna. Papá Noel continuaba su trabajo mecánico. Pose, foto, siguiente, pose, foto, siguiente. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, como si una niña no acabara de ser humillada públicamente. Rodrigo empezó a caminar, no hacia el ascensor de servicio, no hacia su reunión. Caminó directamente hacia el trono de Papá Noel, pasando por los cordones de terciopelo que delimitaban el área, ignorando las miradas de reprobación de la gente en la cola. «Perdona», dijo, su voz cortando la conversación entre el empleado y su compañero. «Necesito hablar contigo». El empleado se giró, irritado por la interrupción. «Señor, tiene que coger un ticket si quiere hacerle una foto al niño. La cola está allí». «No quiero hacer una foto. Quiero hablar de lo que ha pasado aquí hace unos minutos, con la niña». El empleado frunció el ceño. «¿Qué niña?» «La que has mandado a paseo, la que se ha caído al suelo, la que estaba vendiendo flores». El rostro del empleado se cerró a la defensiva. «Ah, eso, mire señor, yo solo estaba haciendo mi trabajo. Aquí hay reglas. No se puede vender cosas en el centro comercial y menos una niña. Hice lo que tenía que hacer». «La empujaste». «Yo no he empujado a nadie. Solo le pedí que se fuera. Si se cayó fue por descuido». Rodrigo sintió la rabia subir una vez más, caliente y urgente, pero se forzó a mantener el control. «¿Y tú?», se giró hacia Papá Noel, «le has hecho una mueca de asco a una niña». El hombre disfrazado parpadeó sorprendido. «¿Cómo dice? Has hecho una mueca de desprecio cuando has mirado a esa niña. Lo he visto claramente desde aquí». Papá Noel se rió, un sonido corto y sin humor. «Tío, estás flipando. Ni siquiera la he mirado. Tengo mejores cosas que hacer que prestar atención a gente vendiendo cosas. Si se ha enfadado es su problema. Esto es para niños de familia, ¿entiendes? No es para cualquiera». Rodrigo sintió esas palabras como cuchillas. Para niños de familia. Como si Laura no tuviera una familia. Como si su familia valiera menos. Como si la pobreza fuera una elección, un fallo moral, algo que descalificara a una persona de recibir el mínimo respeto. «Acabas de decir», Rodrigo habló despacio, cada palabra medida, «que esto es solo para niños de familia. Explícame mejor qué quieres decir con eso». Papá Noel se dio cuenta de que quizás había cometido un error, pero en lugar de retroceder, dobló la apuesta. «¿Quieres que te haga un dibujo? Esto es un evento privado, pagado por el centro comercial. Las familias pagan para traer a sus hijos. No es para que niñas de la calle vengan aquí a aprovecharse». «No es una niña de la calle», dijo Rodrigo, su voz peligrosamente tranquila. «Es una niña que vive con su madre y su abuela, que está intentando ayudar a su familia, y aunque lo fuera, como tú la has llamado, una niña de la calle, seguiría siendo una niña, seguiría mereciendo ser tratada con dignidad». El empleado se entrometió, empezando a ponerse nervioso. «Señor, mire, no sé qué es lo que quiere, pero está interrumpiendo el evento. Si tiene alguna queja, diríjase a la administración del centro comercial». Rodrigo miró al empleado, luego a Papá Noel, después a la supervisora que comenzaba a acercarse, alertada por el tumulto. Y entonces, por primera vez desde que entró en aquel centro comercial, Rodrigo Álvarez sonrió. Era una sonrisa fría, el tipo de sonrisa que sus competidores habían aprendido a temer a lo largo de los años, la sonrisa de alguien que sabe exactamente cuál será su próximo movimiento. «¿La administración?», repitió. «Buena idea. Creo que realmente necesito tener una conversación con la administración. Seguro que querrán saber cómo sus empleados están tratando a los niños». Y entonces se giró y caminó hacia el ascensor de servicio,
dejando atrás a un grupo de empleados confusos, sin imaginar que el hombre que acababa de irse era exactamente aquel que tenía el poder de cambiar completamente sus vidas con una sola decisión. El ascensor subió en silencio, solo con el suave zumbido de la maquinaria y la música ambiental que Rodrigo ya ni percibía. Se miraba en su propio reflejo en las puertas de acero pulido, pero no se reconocía del todo. Aquel hombre que estaba allí, sosteniendo 7 flores de tela como si fueran un trofeo, no era exactamente el mismo Rodrigo Álvarez que había entrado en el centro comercial media hora antes. Algo había cambiado. Se había abierto una fisura en la armadura que había pasado décadas construyendo. La oficina de administración del centro comercial estaba en la 3ª planta, en una zona restringida a la que el público general nunca tenía acceso. Era un pasillo silencioso, con una moqueta gruesa que amortiguaba cualquier sonido de pasos, puertas de madera barnizada con placas discretas que identificaban cada sector. Rodrigo conocía bien aquel lugar. Al fin y al cabo, era uno de los principales inversores del proyecto, dueño de 3 de las mayores tiendas ancla, y tenía participación en el propio complejo. Pero rara vez aparecía en persona, siempre prefería resolverlo todo a través de sus gerentes y abogados. La secretaria de la dirección general, una mujer de unos 40 años llamada Marcia, levantó la vista cuando Rodrigo entró en la recepción. Lo reconoció de inmediato, por supuesto, y el pánico discreto que cruzó su rostro no pasó desapercibido para él. «Señor Álvarez», se levantó rápidamente, alisándose la falda. «No sabíamos que vendría hoy. ¿Hay algún problema? ¿Puedo ayudarle en algo? Necesito hablar con el director general. Ahora». Marcia dudó. «El señor Cardoso está en una teleconferencia, pero puedo interrumpirle si es urgente. ¿Es sobre las tiendas?» «No. Es sobre cómo sus empleados están tratando a los niños en la zona común del centro comercial». La expresión de Marcia pasó de la preocupación a la confusión. Claramente, no era el tipo de asunto que esperaba. «¿Niños? ¿Ha habido algún incidente?» «Se podría decir que sí. ¿Cuánto va a durar su reunión?» «Unos 15 minutos más, señor. Entonces esperaré. Y quiero que llames también a la coordinadora de eventos y al supervisor de seguridad. Todos aquí, en 15 minutos». Marcia asintió rápidamente y cogió el teléfono, sus dedos marcando números con la eficiencia de quien estaba acostumbrada a las emergencias corporativas. Rodrigo se sentó en 1901 de los sofás de la recepción, colocando finalmente las flores de tela a su lado. Las miró de nuevo, los pétalos de fieltro cuidadosamente cosidos, los alambres forrados que servían de tallos. Imaginó a la abuela de Laura, esa tal doña Celia, enferma, sentada en alguna silla vieja, con las manos temblorosas pero decididas, haciendo cada una de esas flores con la esperanza de que su nieta consiguiera venderlas y traer algunos euros a casa. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en gente así? ¿Cuánto tiempo desde que había visto de verdad a los invisibles que circulaban cada día, por la ciudad, por las tiendas, por los centros comerciales que él poseía? ¿Cuándo se había vuelto tan distante de la realidad que lo rodeaba? La puerta del despacho principal se abrió y Tadeo Cardoso, el director general del centro comercial, apareció. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con un bigote canoso bien recortado y gafas de montura cara. Vestía un traje azul marino impecable y emanaba esa confianza de quien está acostumbrado a mandar. «¡Rodrigo!», abrió los brazos en un gesto expansivo, pero la preocupación en su rostro era evidente. «¡Qué sorpresa! Marcia me ha dicho que era urgente. ¿Ha pasado algo?» Rodrigo se levantó. «Se podría decir que sí». «¿Ya han llegado los demás?» «La coordinadora de eventos está subiendo ahora, y el supervisor de seguridad debería llegar en unos minutos. ¿Vamos a mi despacho? ¿Quieres un café?» «No, gracias. Y prefiero esperar a que lleguen todos para no tener que repetir la historia». Tadeo asintió, claramente desconcertado. En sus 12 años como director de aquel centro comercial, rara vez veía a Rodrigo en persona. Todo se resolvía siempre por correo, llamadas, informes. Tener al inversor allí, sin previo aviso, hablando de un incidente con niños, no era una buena señal.
Unos minutos después, todos estaban reunidos en la sala de juntas. Además de Tadeo, estaba Patricia Soares, la coordinadora de eventos, una mujer delgada y elegante de unos 35 años, siempre impecable con sus tacones y su traje de chaqueta beige, y Carlos Méndez, el supervisor de seguridad, un hombre negro alto y serio, de unos 40 y pocos años, que se quedó de pie incluso cuando todos se sentaron, como si estuviera en permanente estado de alerta. Rodrigo no perdió el tiempo con preámbulos, contó exactamente lo que vio, cada detalle de la humillación de Laura, desde el momento en que fue empujada por el empleado hasta la mueca de desprecio de Papá Noel. Habló de cómo la niña cayó, cómo las flores fueron pisoteadas, cómo la gente alrededor comentó con desdén sobre padres irresponsables, sin conocer la historia de aquella niña. Y contó cómo Papá Noel dijo, textualmente, que aquel espacio era para niños de familia, como si Laura no tuviera familia, como si su pobreza la descalificara para ser tratada con una dignidad básica. El silencio que siguió fue denso. Patricia se miraba las manos, claramente incómoda. Tadeo tenía el rostro enrojecido, alternando entre la ira y la preocupación. Carlos, el supervisor de seguridad, fue el único que mantuvo una expresión neutra, pero sus ojos revelaban que aquello no era exactamente una sorpresa. «Rodrigo», comenzó Tadeo, escogiendo las palabras con cuidado, esto es obviamente inaceptable. Vamos a abrir una investigación interna de inmediato. El empleado que actuó de forma inadecuada será amonestado, y en cuanto al actor que hace de Papá Noel, podemos rescindir el contrato hoy mismo». «Rescindir el contrato», repitió Rodrigo, su voz peligrosamente tranquila. «Amonestar al empleado, investigación interna. Palabras bonitas, Tadeo, pero dime una cosa. ¿Cuántas veces ha pasado esto antes? ¿Cómo dices? ¿Cuántas veces niños pobres, adultos mal vestidos, ancianos humildes han sido tratados así en este centro comercial? ¿Cuántas veces han sido seguidos por guardias de seguridad, expulsados de zonas comunes, mirados con desprecio por los empleados?» Tadeo abrió la boca para responder, pero Carlos, el supervisor de seguridad, habló primero. «Con su permiso, señor Álvarez, ¿puedo intervenir?» Rodrigo se volvió hacia él. «Por favor». «No es la primera vez, y no será la última, a menos que haya un cambio estructural en la forma en que tratamos al público». Tadeo miró a Simosen, Carlos con una expresión de traición, pero el supervisor continuó con voz firme. «Llevo trabajando aquí 8 años. He visto decenas de casos parecidos. Los guardias reciben órdenes de vigilar a personas que no encajan en el perfil deseado del centro comercial. A los adolescentes negros se les sigue con más frecuencia. A las mujeres con ropa sencilla se las vigila en las tiendas. A los ancianos que entran solo para usar el baño se les dirige amablemente hacia la salida. No es una política oficial, claro, pero es la cultura que se ha instalado». «Eso no es verdad», interrumpió Patricia a la defensiva. «Tenemos cursos de atención al cliente, tenemos protocolos de inclusión, tenemos protocolos sobre el papel», cortó Carlos, «pero en la práctica lo que vale es la apariencia. Si vistes bien, te tratan bien. Si no, eres un problema potencial». Rodrigo se reclinó en la silla, absorbiendo aquellas palabras. Era exactamente lo que sospechaba, pero oírlo confirmado en voz alta por alguien de dentro era diferente. «¿Y tú, Tadeo? ¿Tú sabías de esto?» El director general dudó, atrapado entre la necesidad de defender su gestión y la imposibilidad de mentir a su principal inversor. Miles de personas pasan por aquí cada día. Es imposible monitorizar cada interacción, pero si ha habido excesos, los corregiremos». «Excesos», repitió Rodrigo. «Llamas excesos a lo que yo llamo crueldad sistemática. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta? Que yo soy parcialmente responsable de esto». Todos lo miraron sorprendidos. Rodrigo continuó. «He construido un imperio centrado en la eficiencia, en las cifras, en los resultados. Mis tiendas están entrenadas para maximizar el beneficio.
Mis centros comerciales están diseñados para atraer a consumidores con alto poder adquisitivo. En ningún momento me paré a pensar en cómo estas estrategias afectarían a personas como esa niña. Personas que no están aquí para consumir, pero que aún así tienen derecho a existir con dignidad. Señor Álvarez, intentó Patricia, el centro comercial necesita ser sostenible financieramente. No podemos ¿qué? ¿Tratar a todo el mundo con un respeto básico? ¿Es eso lo que ibas a decir? Patricia retrocedió. No, claro que no. Solo quería decir que existen desafíos operativos. Los desafíos operativos no justifican humillar a una niña de 8 años. El silencio volvió a caer sobre la sala. Fue Tadeo quien finalmente preguntó, ¿qué quieres que hagamos, Rodrigo? Y esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quería él? Despedir a Papá Noel y al empleado sería fácil, sería rápido, sería una solución superficial que no cambiaría nada en el fondo. Rodrigo se dio cuenta de que no quería soluciones rápidas. Por primera vez en muchos años, quería algo más profundo, más real. Quiero que traigáis aquí a todos los empleados que estuvieron involucrados en el incidente. A Papá Noel, al empleado que expulsó a la niña, a cualquier otro que lo viera y no hiciera nada. Pero también quiero oír a los testigos. Carlos ha mencionado que este tipo de cosas ocurren con frecuencia. Debe haber otros empleados que han visto otras situaciones parecidas. Quiero oírlos a todos. Eso puede llevar tiempo, dijo Tadeo, y crear un mal ambiente en el equipo. Entonces, llevará tiempo, y en cuanto al ambiente, quizás sea necesario un poco de incomodidad para que haya un cambio real. Tadeo miró a Patricia, que miró a Carlos, que mantuvo los ojos fijos en Rodrigo. Finalmente, el director general asintió. Está bien, mandaré llamar a todos, pero tardaremos al menos 1 hora en reunirlos. No hay problema, yo espero. Mientras Tadeo salía para organizar la convocatoria, Rodrigo se quedó solo en la sala de reuniones durante unos minutos. Sacó el móvil y miró los mensajes no leídos. Decenas de ellos, de gerentes, socios, abogados, todos esperando respuestas sobre negocios, contratos, cifras. Ese era su mundo normal. Ese era el Rodrigo Álvarez que todos conocían. Pero ese Rodrigo parecía muy lejano ahora. Sus impresiones sobre la niña no se le iban de la cabeza. Sus ojos, esa mezcla de miedo y determinación. La forma en que se levantó después de caer, recogió las flores destruidas sin quejarse, sin llorar abiertamente. La manera en que se negó a aceptar los 100 euros solo como caridad, diciendo que no era justo. Había más dignidad en esa niña que en muchos ejecutivos que él conocía, y había más. Estaba la voz de su madre, doña Lourdes, resonando a través de los años. Hijo, no importa cuánto dinero tengas, nunca olvides de dónde vienes. Nunca trates a nadie como si fuera menos que tú, porque todos somos iguales ante Dios y ante el sufrimiento. Rodrigo lo había olvidado. No a propósito, quizás, pero lo había olvidado. Construyó sus muros tan altos y tan gruesos que dejó de ver lo que había al otro lado. Y ahora, gracias a una niña llamada Laura, habían aparecido algunas grietas en esos muros. Carlos volvió primero, trayéndole un vaso de agua a Rodrigo. «Señor Álvarez, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro». «¿Por qué está haciendo esto?» «No me malinterprete, creo que hace lo correcto. Pero los hombres en su posición generalmente prefieren resolver estas cosas discretamente, con dinero, con acuerdos. ¿Por qué quiere confrontar esto directamente?» Rodrigo pensó un momento antes de responder. «Porque yo ya he sido esa niña. No literalmente, pero he estado en su lugar. Ya me han humillado por ser pobre. Ya he visto a mi madre ser tratada como basura por gente que tenía más dinero. Y me prometí a mí mismo que cuando tuviera poder, cuando tuviera voz, lo haría de otra manera. Pero no lo hice. He pasado los últimos años simplemente acumulando más poder, más riqueza, y he olvidado por qué quería todo eso en primer lugar. Hoy esa niña me lo ha recordado, y no puedo simplemente fingir que no lo he visto». Carlos asintió lentamente. «Respeto eso, y espero que sepa
que no todos aquí piensan como Papá Noel o ese empleado. Hay gente buena trabajando en este centro comercial, gente a la que le importa. Lo sé. Por eso quiero oírlos a todos, a los buenos y a los malos. En los minutos siguientes, la sala de reuniones comenzó a llenarse. Primero llegó el empleado que había expulsado a Laura, un joven llamado Vinicio, visiblemente nervioso sin saber exactamente por qué lo habían convocado con tanta urgencia. Después vino Papá Noel, todavía con parte del disfraz, solo sin el gorro y la barba. Su verdadero nombre era Mauricio, y parecía irritado por la interrupción de su trabajo. Luego entraron otras personas que Rodrigo no esperaba. Una señora de 1960 años, con un uniforme sencillo de limpiadora, el pelo canoso recogido en un moño bajo. Fue presentada como Doña Aparecida, una de las responsables de la limpieza de la zona de restauración. Un guardia de seguridad más joven, de unos 25 años, delgado y con una expresión aprensiva, y una dependienta de una de las tiendas de ropa, una joven negra de unos 30 años llamada Fernanda. Cuando todos estuvieron acomodados, algunos sentados, otros de pie por falta de sillas, Rodrigo comenzó. Gracias por venir. Sé que algunos de vosotros no sabéis exactamente por qué estáis aquí. Así que lo explicaré. Hace aproximadamente una hora, fui testigo de un incidente en la plaza central, cerca del trono de Papá Noel. Una niña de aproximadamente 8 años fue humillada, empujada y expulsada de una zona pública de este centro comercial. Quiero oír la versión de todos los implicados y de quienes fueron testigos. Pero antes de eso, quiero dejar claro, no estoy aquí para castigar a nadie precipitadamente. Estoy aquí para entender qué pasó y por qué pasó. Vinicio, el empleado, levantó la mano tímidamente. Señor, puedo explicarlo. Esa niña estaba intentando vender flores en medio de la zona del evento. Hay reglas del centro comercial contra los vendedores ambulantes. Yo solo estaba cumpliendo con mi trabajo. ¿La empujaste? No la empujé, solo la sujeté del brazo y le pedí que se fuera. Se tropezó sola. ¿Y por qué necesitaste sujetarla del brazo? ¿Estaba siendo agresiva? ¿Estaba causando algún problema? Vinicio dudó. No, pero se estaba acercando al trono. No podía dejarla. ¿Por qué no? Porque el evento es para clientes que han pagado, no para cualquiera. Esas palabras, cualquiera, quedaron suspendidas en el aire. Rodrigo miró a los demás en la sala, vio la incomodidad en algunos rostros, el acuerdo velado en otros. Mauricio, se volvió hacia Papá Noel, hiciste una mueca de asco cuando miraste a la niña. ¿Por qué? Mauricio se cruzó de brazos a la defensiva. Mire, no hice nada del otro mundo. Trabajo con niños todo el día, todos los días. Esa niña estaba sucia, mal vestida, intentando vender cosas. No era el perfil del evento. Yo simplemente demostré que no debería estar allí. Demostraste, repitió Rodrigo, con desprecio, a una niña. No era una clienta. Es una niña. ¿No debería eso importar más que si es o no una clienta? Mauricio no respondió, pero su mirada decía claramente que no veía ningún problema en lo que había hecho. Para él había niños que merecían su sonrisa profesional y niños que no merecían ni su atención. Fue entonces cuando doña Aparecida, la limpiadora, pidió la palabra. Su voz era suave pero firme. «Señor, ¿puedo decir una cosa? Por favor». Yo lo vi todo. Vi cuando empujaron a la niña, vi cuando se cayó. Pero no es la primera vez que veo que pasa algo así. Llevo 15 años trabajando aquí. He visto a mucha gente humilde ser tratada mal, ancianos que entran solo para descansar un poco y los mandan a paseo. Jóvenes pobres que son seguidos por los guardias como si fueran ladrones solo porque llevan ropa sencilla. Madres que dan el pecho y se les pide que lo hagan en el baño porque molesta a los clientes. Y la gente que trabajamos aquí, los que limpiamos, los que hacemos el mantenimiento, también lo sentimos, no de la misma manera, pero lo sentimos. Hay gente que ni nos mira a la cara, ¿sabe? Como si fuéramos invisibles.
Tú que estás escuchando esta historia, si estuvieras en el lugar de Rodrigo en este momento, ¿qué harías? ¿Despedirías inmediatamente a los responsables o intentarías entender más profundamente el problema? Cuéntanoslo en los comentarios. Las palabras de doña Aparecida crearon un cambio palpable en la atmósfera de la sala. Fernanda, la dependienta de la tienda de ropa, intervino a continuación. Estoy de acuerdo con doña Aparecida. Trabajo en la tienda de ropa de mujer desde hace 5 años. He perdido la cuenta de las veces que he visto a clientes humildes ser tratados con desconfianza. Una vez una señora mayor entró solo para mirar. Iba bien vestida, no había nada de malo en ella. Pero como era negra, la gerente me mandó vigilarla, como si el color de su piel fuera un indicativo de que iba a robar algo. Tadeo interrumpió claramente molesto. Esas son acusaciones graves, Fernanda. ¿Tienes pruebas? Tengo mi palabra, y tengo la palabra de otros empleados que han visto lo mismo, pero nadie dice nada nunca por miedo a perder el trabajo. El joven guardia de seguridad, que había permanecido callado hasta entonces, finalmente habló. Soy nuevo aquí, solo llevo 6 meses trabajando. Pero ya me he dado cuenta de esto. Recibimos instrucciones de observar a ciertas personas. Nunca se dice abiertamente que es por la apariencia o el color, pero todo el mundo lo sabe. Carlos, el supervisor de seguridad, confirmó. Es verdad, y me avergüenza admitir que he dejado que esto suceda bajo mi supervisión. Cuando asumí el cargo, pensé que así funcionaban las cosas, que era parte del trabajo. Pero está mal. Siempre lo ha estado. Rodrigo absorbía cada palabra, cada testimonio. Aquello era más grande que la humillación de Laura. Era todo un sistema, una cultura de discriminación silenciosa, de exclusión velada, de trato desigual basado en la apariencia, el color, la clase social. Mauricio, el Papá Noel, intentó defenderse, pero tenemos que proteger el ambiente del centro comercial. Hay que mantener un estándar. ¿Estándar de qué?, lo interrumpió Rodrigo. ¿De humanidad? Porque, por lo que estoy oyendo, el único estándar que se está manteniendo aquí es el de la crueldad disfrazada de profesionalidad. Vinicio bajó la cabeza. Mauricio se puso rojo, pero no respondió. Patricia, la coordinadora de eventos, habló por primera vez desde que los testigos comenzaron a hablar. Señor Álvarez, asumo mi parte de responsabilidad. Yo organizo los eventos, formo a los equipos. Si esta cultura existe, he fracasado en combatirla. Rodrigo la miró un largo momento. Al menos lo reconoces. Eso ya es más de lo que algunos aquí pueden hacer. Tadeo estaba claramente perturbado. Rodrigo, ¿qué quieres que hagamos? Obviamente necesitamos cambiar algunas cosas, pero... ¿algunas cosas? Rodrigo se levantó, su voz ganando volumen. Tadeo, no son algunas cosas, es todo. Es la forma en que opera este centro comercial, es la forma en que se trata a la gente, es la propia filosofía de negocio. Caminó hasta la ventana, miró hacia el movimiento del centro comercial abajo. Miles de personas circulando, comprando, comiendo, viviendo sus vidas. ¿Cuántas de ellas habían sido humilladas? ¿Allí? ¿Cuántas se habían sentido pequeñas, invisibles, inadecuadas? ¿Sabéis lo que me dijo esa niña antes de irse?, continuó, todavía mirando por la ventana. Me dijo, «Señor Rodrigo, usted es una persona muy buena. Dios le bendecirá». Me dio las gracias porque hice lo mínimo que cualquier ser humano decente debería hacer, tratarla con respeto. ¿Y sabéis qué me dijo eso a mí? Que está tan acostumbrada a ser tratada mal que cualquier gesto básico de amabilidad le parece extraordinario. Eso debería avergonzarnos a todos. El silencio que siguió fue profundo. Rodrigo se volvió hacia el grupo. Así que esto es lo que va a pasar. Primero, Mauricio, tu contrato está rescindido. No por lo que hiciste hoy específicamente, sino porque tu actitud demuestra que no tienes la empatía necesaria para trabajar con niños. Recibirás todo lo que te corresponde, pero no te quiero en este centro comercial de nuevo. Mauricio abrió la boca para protestar, pero Rodrigo levantó la mano. No es negociable. Vinicio, continuó Rodrigo, serás transferido a otro sector.
No serás despedido, pero no volverás a trabajar en áreas de atención directa al público hasta que pases por una formación exhaustiva sobre empatía e inclusión. Y esa formación no va a ser un curso online de 2 horas, será algo real, significativo. Vinicio pareció aliviado de no ser despedido, pero también aprensivo por lo que vendría. En cuanto al resto, Rodrigo miró a Tadeo, Patricia y Carlos. Vamos a crear nuevos protocolos. Quiero consultoría especializada en inclusión social, formación obligatoria para todos los empleados, desde gerentes hasta personal de limpieza. Quiero campañas educativas para los comerciantes y quiero una auditoría completa de cómo estamos tratando al público en general, especialmente a los más vulnerables. Eso va a costar caro, observó Tadeo, y debería haberse hecho hace años. Tengo dinero suficiente para ello. No es una excusa. Patricia preguntó, ¿y el evento de Navidad? ¿Continuamos? Continuamos, pero con cambios. A partir de ahora, cualquier niño puede hacerse una foto con Papá Noel, independientemente de si ha pagado o no. Vamos a contratar a un profesional que entienda que su trabajo es llevar alegría a todos los niños, no solo a los que tienen dinero. Y vamos a crear un programa para que niños de comunidades desfavorecidas sean traídos al centro comercial con transporte y merienda proporcionados. Quiero que este lugar sea inclusivo de verdad, no solo en el discurso de marketing. Las personas en la sala intercambiaron miradas. Algunos parecían genuinamente esperanzados, otros escépticos. Cambios así eran raros, y muchos ya habían visto promesas similares ser olvidadas tan pronto como la indignación inicial pasaba. Rodrigo percibió la duda. Sé lo que estáis pensando, que esto es una reacción emocional, que en unas semanas lo olvidaré y todo volverá a la normalidad. Pero no me conocéis bien si pensáis eso. Cuando decido algo, voy hasta el final. Y he decidido que no quiero seguir siendo cómplice de un sistema que aplasta a los débiles. Doña Aparecida tenía lágrimas en los ojos. Señor Álvarez, no sabe cuánto significa esto. Para gente como yo, ser escuchada, ser respetada, es raro. Y ese es exactamente el problema, doña Aparecida. No debería ser raro. Debería ser la norma. La reunión se extendió por 2 horas más. Rodrigo escuchó más testimonios, más historias de discriminación sutil, de pequeñas crueldades diarias que la mayoría de la gente ni siquiera notaba. Carlos comenzó a compilar una lista de cambios necesarios. Patricia, aunque todavía visiblemente incómoda, empezó a esbozar ideas para hacer los eventos más inclusivos. Incluso Tadeo, inicialmente reacio, comenzó a involucrarse genuinamente en la discusión. Cuando finalmente todos salieron, Rodrigo se quedó solo en la sala de reuniones de nuevo. Miró las flores de tela que aún estaban a su lado, esos pequeños símbolos de esperanza y supervivencia. Cogió el móvil e hizo algo que nunca había hecho antes. Canceló todas sus reuniones de la semana. Tenía un trabajo más importante que hacer. Rodrigo no fue directamente a casa esa noche. En lugar de eso, se quedó dando vueltas por el centro comercial hasta la hora de cierre, observando todo con ojos que parecían ver por primera vez. Vio cómo los guardias de seguridad realmente se posicionaban de manera diferente dependiendo de quién pasaba. Vio cómo algunos vendedores eran más atentos con ciertos clientes e ignoraban a otros. Vio las pequeñas injusticias que ocurrían a cada minuto, tan naturalizadas que ya nadie las cuestionaba. Cuando finalmente salió ya pasaban de las 10 de la noche. El aparcamiento estaba casi vacío, solo algunos empleados rezagados yéndose después de su jornada. Rodrigo se subió a su Mercedes negro, pero antes de arrancar el coche, se quedó allí sentado en la oscuridad pensando. Las flores de tela estaban en el asiento del copiloto y las miraba como si fueran un mapa hacia un territorio desconocido que necesitaba explorar. Cogió el móvil e hizo una llamada. Al otro lado, una voz femenina respondió: «Despacho del señor Álvarez, habla Marina». «Marina, soy yo. Sé que ya es tarde, pero necesito que hagas algo por mí mañana a primera hora». Marina Oliveira era su asistente personal desde hacía 5 años, eficiente, discreta, acostumbrada a peticiones inusuales,
pero nada la había preparado para lo que vino a continuación. Necesito que encuentres a una niña para mí. Nombre, Laura. No sé el apellido. Debe tener unos 8 o 9 años. Vive en la zona de Tetuán o alrededores, con su madre y su abuela enferma. La abuela se llama Celia. La madre trabaja como limpiadora, probablemente en turnos dobles. Laura vende flores de tela en el centro comercial Plaza de la Castellana. Hubo una pausa al otro lado. Señor Álvarez, esto es inusual. ¿Puedo preguntar por qué? Puedes, pero prefiero no explicarlo por teléfono. Solo necesito encontrarla, discretamente. No quiero asustarlas. Cuando tengas la dirección, avísame. De acuerdo, empezaré mañana a primera hora. Rodrigo colgó y finalmente arrancó el coche. El camino hasta su ático en el barrio de Salamanca era corto, pero pareció durar una eternidad. Su mente no paraba, procesando todo lo que había sucedido, todas las emociones que emergían después de años enterradas. El apartamento lo recibió con el silencio de siempre. 300 metros cuadrados de lujo minimalista, decoración cara pero fría, todo en tonos grises y blancos. Paredes con obras de arte que había comprado como inversión, pero que nunca había apreciado realmente. Una cocina equipada con electrodomésticos de última generación que rara vez usaba prefiriendo pedir comida o comer fuera. Era la casa de alguien que dormía allí, pero no vivía. Rodrigo colocó las flores de tela en un jarrón vacío en el salón, un jarrón de cristal que había costado varios miles de euros y que ahora acogía aquellas humildes flores de fieltro y alambre. La yuxtaposición era casi cómica, pero también profundamente simbólica. Fotografió mentalmente esa escena y se preguntó cuándo había sido la última vez que algo genuino había entrado en su casa. No pudo dormir esa noche. Se quedó despierto, tumbado en la cama king size, mirando al techo, reviviendo cada momento. La caída de Laura, los ojos brillantes de lágrimas contenidas, la voz de doña Aparecida hablando de ser invisible, las palabras de Mauricio diciendo que aquel espacio era para niños de familia, cada imagen, cada sonido, grabado en su memoria con una nitidez dolorosa. A las 5 de la mañana desistió de dormir. Se levantó, hizo café, se sentó en el sofá del salón y empezó a trabajar. Pero no en las cifras e informes habituales. Esta vez comenzó a investigar sobre programas sociales, sobre inclusión, sobre cómo las empresas podían realmente marcar la diferencia más allá de campañas de marketing vacías. Descubrió iniciativas de otros países, leyó artículos académicos, vio charlas online. Era como si se hubiera abierto una puerta en su mente y estuviera desesperado por ver lo que había al otro lado. Marina llamó a las 9 de la mañana. «Señor Álvarez, ya tengo información». Rodrigo se enderezó. «Rápido». Laura Cristina Silva, 9 años, cuarto de primaria, vive en la calle de Antonio Machado, número 237, apartamento 23, en Tetuán. La madre se llama Beatriz Silva, trabaja como limpiadora en 2 hospitales, uno por la mañana y otro por la noche. La abuela, Celia Silva, tiene 68 años, padece diabetes y problemas cardíacos. Laura estudia por la mañana en un colegio público y, por la tarde, se queda con la abuela o sale a vender las flores que la abuela hace. ¿Cómo has conseguido todo eso tan rápido? Hablé con algunos empleados del centro comercial. Les mostré una foto que conseguí de las cámaras de seguridad. Una limpiadora conocía a la niña de vista, sabía que estudiaba en el colegio del barrio. A partir de ahí, fue más fácil. Rodrigo se quedó impresionado, pero no sorprendido. Marina siempre había sido eficiente. Buen trabajo. Ahora necesito una cosa más. Averigua en qué hospital trabaja la madre por la noche y, si es posible, el horario exacto. ¿Puedo preguntar por qué? Voy a visitar a la familia, pero quiero hacerlo cuando la madre esté presente. No quiero que Laura y la abuela se queden solas con un extraño apareciendo en su puerta. Entiendo, lo averiguaré y le aviso. 1 hora después, Marina volvió a llamar. Beatriz trabaja en el Hospital La Paz de 9 de la noche a 6 de la mañana. Pero hoy es jueves, y los jueves
Solo trabaja un turno. Sale a las 4 de la tarde del hospital de la mañana y se queda en casa hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Perfecto, gracias, Marina. Señor Álvarez, ¿puedo ser indiscreta? Puedes. ¿Qué está pasando? En 5 años trabajando con usted, nunca le he visto involucrarse personalmente en nada que no fueran negocios. Y ahora está investigando la vida de una niña de 9 años. Esto no es usted. Rodrigo sonrió, una sonrisa triste. Lo sé. Quizás es hora de que descubra quién soy realmente, más allá del hombre de negocios. Colgó antes de que Marina pudiera responder. Miró el reloj. Las 11 de la mañana, tenía tiempo. Volvió a su habitación, se cambió de ropa. Vaqueros oscuros, una camisa de botones sencilla, zapatos informales. Nada que gritara riqueza. Quería parecer simplemente un hombre corriente. Antes de salir, cogió un sobre y metió dentro algunos billetes, no demasiados para no parecer ostentoso, pero suficientes para marcar la diferencia. Añadió una tarjeta con su número personal. Pensó en qué escribir, pero decidió dejarla en blanco. Algunos gestos no necesitan palabras. La calle de Antonio Machado estaba en una zona más sencilla de Tetuán. Edificios antiguos, algunos bien cuidados, otros no tanto. Calles estrechas con coches aparcados a ambos lados, pequeños comercios en las plantas bajas, una panadería, un supermercado pequeño, una farmacia. Era el tipo de barrio donde todo el mundo se conocía, donde los vecinos aún conversaban en las aceras. El número 237 era un edificio de 5 plantas, con la pintura descolorida, un interfono con algunos botones rotos. Rodrigo pulsó el botón del apartamento 23 y esperó. Oyó la estática de la línea antigua, luego una voz femenina, cansada. ¿Quién es? Me llamo Rodrigo Álvarez. Vengo a hablar con la señora Beatriz sobre Laura. Hubo una larga pausa, cargada de aprensión. ¿Le ha pasado algo a mi hija? No, ella está bien. Yo solo... me gustaría hablar con usted. Le prometo que no tardaré. Otra pausa. ¿Cómo sabe el nombre de mi hija? Era una buena pregunta, y Rodrigo entendió el miedo que había detrás. Una madre soltera, viviendo en un barrio sencillo, un extraño apareciendo y sabiendo el nombre de su hija. La conocí ayer en el centro comercial. Le compré algunas flores. Me gustaría hablar con usted sobre eso. La estática de la línea pareció pulsar con indecisión. Finalmente, 3er piso, puerta de la derecha. La puerta del apartamento se abrió antes incluso de que Rodrigo llamara. Apareció una mujer de unos 30 años, delgada, con el pelo recogido en una coleta sencilla, vestida con vaqueros y una camiseta lisa. Su rostro mostraba las marcas de quien duerme poco y trabaja demasiado, pero sus ojos eran vivos, inteligentes, desconfiados. Beatriz Silva miró a Rodrigo de arriba abajo, evaluando claramente si era una amenaza. «¿Beatriz?», preguntó él suavemente. «Soy yo. ¿Y ustedes?» «Rodrigo Álvarez. Como le dije por el interfono, conocí a su hija ayer en el centro comercial. ¿Puedo pasar?» Beatriz dudó, pero se hizo a un lado. «La casa es humilde. No tenemos nada de valor que robar, si es eso lo que busca». «No busco nada más que una conversación». El apartamento era pequeño, quizás 50 metros cuadrados en total, un salón que servía de sala de estar y comedor, con un sofá de 3 plazas desgastado pero limpio, una televisión antigua, una mesa de plástico con 4 sillas. Rodrigo vio 2 puertas, probablemente los dormitorios, y una cocina minúscula a la izquierda. Todo estaba limpio, ordenado, pero era imposible no notar la pobreza. Las paredes tenían manchas de humedad. El suelo estaba agrietado en algunos lugares, las cortinas estaban descoloridas. En una silla cerca de la ventana, una señora mayor estaba sentada, sus manos trabajando en una flor de tela. Levantó la vista cuando Rodrigo entró y él vio la misma mirada inteligente y desconfiada de su hija. «Mamá, este es el señor Rodrigo. Dice que conoció a Laura». Doña Celia dejó la flor a un lado, pero no se levantó. «Siéntese, señor. Disculpe que no me levante, pero las piernas ya no me obedecen como antes».
Rodrigo se sentó en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa. Beatriz se quedó de pie, apoyada en la pared, con los brazos cruzados en posición defensiva. Era la postura de alguien acostumbrado a protegerse, a no confiar fácilmente. «¿Dónde está Laura?», preguntó Rodrigo. «En el colegio», respondió Beatriz. «Volverá dentro de poco. ¿Por qué nos ha buscado? ¿Qué ha pasado?». Rodrigo respiró hondo. No había una manera fácil de contar esa historia. Ayer, en el centro comercial Plaza de la Castellana, vi cómo su hija era humillada por empleados del lugar. La empujaron, se cayó al suelo, pisotearon sus flores y fue tratada con desprecio solo porque estaba intentando vender algunas flores. El rostro de Beatriz palideció. Me dijo que se había caído, pero no me contó el resto. Esos desgraciados le pusieron la mano encima a mi hija. Un empleado la sujetó del brazo y la mandó a paseo. Ella tropezó y cayó, pero lo peor no fue eso. Fue la forma en que la miraron, como si no tuviera derecho a estar allí. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Beatriz, pero las limpió con rabia. Siempre le digo que no vaya al centro comercial. Siempre le digo que ese no es nuestro sitio. Pero ella insiste, dice que allí vende más. Y la dejo, porque necesito el dinero. Necesito el dinero que una niña de 9 años consigue vendiendo flores de tela porque no gano lo suficiente, trabajando 16 horas al día. La amargura y la vergüenza en esas palabras golpearon a Rodrigo como una puñalada. Doña Celia también tenía lágrimas en los ojos, pero sus manos seguían trabajando en la flor, como si el movimiento repetitivo la ayudara a procesar las emociones. «La culpa no es suya», dijo Rodrigo. «La culpa es de un sistema que obliga a madres como usted a trabajar hasta la extenuación y aún así no conseguir dar lo básico a sus hijos». «¿Y qué quiere usted contándome esto?», preguntó Beatriz, su voz cargada de dolor. «¿Quiere que le agradezca por recordarme lo fracasada que soy como madre? Usted no es una fracasada, es una de las personas más fuertes que he conocido, aunque nos hayamos encontrado hace solo unos minutos». Beatriz negó con la cabeza, incrédula. «Usted no me conoce, no sabe nada de mí. Sé que trabaja en 2 turnos. Sé que está criando a su hija sola mientras cuida de su madre enferma. Sé que, a pesar de toda la dificultad, su hija es educada, decidida y tiene un buen corazón. Eso no ocurre por casualidad. Es el resultado de una madre que, a pesar de todas las adversidades, está haciendo un trabajo increíble». Beatriz finalmente se derrumbó, se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y lloró. No era un llanto delicado, sino sollozos profundos de alguien que llevaba mucho tiempo sin permitirse desmoronarse. Doña Celia soltó la flor y extendió la mano hacia su hija, pero desde la silla solo podía tocarle el hombro. Rodrigo se quedó en silencio, dejando que Beatriz liberara años de frustración acumulada. Sabía que a veces la mayor amabilidad que se puede ofrecer es simplemente estar presente en el sufrimiento de alguien sin intentar arreglarlo de inmediato. Cuando los sollozos disminuyeron, Beatriz se limpió la cara con el dorso de la mano y miró a Rodrigo. «¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que quiere de verdad?». «Quiero ayudar. No necesito caridad». «No estoy ofreciendo caridad. Estoy ofreciendo justicia y una oportunidad». Beatriz frunció el ceño. «No entiendo». Rodrigo se inclinó hacia adelante. «No soy solo alguien que pasaba por el centro comercial. Soy dueño de 3 de las tiendas más grandes de ese complejo y tengo participación en la propiedad. Cuando vi lo que le hicieron a su hija, me di cuenta de que era parcialmente responsable de crear un ambiente donde este tipo de cosas estaban permitidas, y decidí cambiarlo». Los ojos de Beatriz se abrieron como platos. «¿Usted es el dueño del centro comercial?». «No exactamente el dueño, pero uno de los principales inversores. Y ayer mismo empecé a implementar cambios. Despedí al Papá Noel que le hizo la mueca de asco a Laura. Transferí al empleado que la empujó. Estoy creando nuevos protocolos de atención, formaciones obligatorias sobre inclusión, programas para atraer a niños de comunidades desfavorecidas
a participar en los eventos. Pero eso es solo el principio. Doña Celia habló por primera vez desde que Rodrigo había entrado. Señor, todo eso es muy bonito, pero no cambia el hecho de que mi nieta todavía tendrá que vender flores mañana y pasado mañana y al otro día, porque necesitamos dinero para comer y para mis medicinas. Lo sé, y por eso estoy aquí con una propuesta. Beatriz, ¿usted trabaja como limpiadora? Beatriz asintió, desconfiada de a dónde iba a parar aquello. ¿Y si le ofreciera un trabajo mejor, con un salario digno, horario fijo, contrato, todos los beneficios? Un trabajo donde no tenga que matarse, trabajando 2 turnos, donde pueda estar presente para su hija, donde tenga tiempo de cuidar a su madre. ¿Haciendo qué?, preguntó Beatriz, su voz cargada de escepticismo. ¿Limpiando sus oficinas? Porque eso seguiría siendo limpiar, solo que para una persona rica en lugar de para un hospital. Rodrigo negó con la cabeza. No, estoy creando un nuevo departamento en mis empresas, centrado en la responsabilidad social y la inclusión. Necesito a alguien que entienda, de verdad, las necesidades de las personas que viven con dificultades. Necesito a alguien que pueda decirme cuándo mis ideas están vacías, cuándo mis programas son solo marketing. Necesito a alguien con experiencia real de vida, no a alguien con un diploma caro pero sin idea de la realidad, y creo que usted puede ser esa persona. Beatriz se rió, un sonido sin humor. Ni siquiera terminé el bachillerato. Me quedé embarazada a los 18. El padre de Laura desapareció. Y desde entonces estoy currando para sobrevivir. ¿Qué cualificación tengo yo para trabajar con usted? La cualificación más importante de todas. Usted ha vivido todo eso y todavía está aquí luchando. Usted entiende lo que es la necesidad, lo que es ser invisible, lo que es la dignidad de la gente corriente. Eso no se aprende en la universidad, se aprende viviendo. Y yo necesito ese conocimiento si quiero hacer cambios reales. Beatriz miró a su madre, que también parecía incrédula. Esto no tiene sentido. La gente como usted no aparece de la nada ofreciendo trabajos a gente como yo. La gente como yo, repitió Rodrigo, ha pasado la vida olvidando que una vez fue gente como usted. Yo crecí en la pobreza, Beatriz, en la más absoluta pobreza. Pasé hambre, usé ropa remendada, vi a mi madre matarse a trabajar y aún así ser humillada por ser pobre. La diferencia es que tuve suerte, oportunidades y mucho trabajo duro. Construí un imperio, pero en el proceso también construí muros a mi alrededor. Muros que me protegieron, pero que también me aislaron de la realidad. Ayer, su hija me ayudó a ver esos muros, y ahora estoy intentando derribarlos. Hubo un largo silencio. Doña Celia fue la primera en hablar. Todo esto está muy bonito, señor Rodrigo, pero la experiencia me ha enseñado que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente no es verdad. ¿Qué es lo que realmente quiere de nosotras? Quiero marcar la diferencia, y me he dado cuenta de que no puedo hacerlo solo, sentado en mi despacho, decidiendo lo que creo que es mejor para gente que ni conozco. Necesito ayuda. Necesito perspectiva. Necesito verdad. Beatriz se levantó del suelo, todavía secándose las lágrimas. ¿Y si digo que no? ¿Se irá y olvidará todo esto? Si dice que no, respetaré su decisión, pero los cambios en el centro comercial continuarán. Su hija no volverá a ser humillada, independientemente de si acepta mi propuesta o no. Eso se lo prometo. Fue en ese momento cuando la puerta del apartamento se abrió y Laura entró con un uniforme escolar sencillo, una mochila a la espalda. Se detuvo al ver a Rodrigo. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. «Señor Rodrigo», exclamó, una sonrisa enorme iluminando su rostro. Luego miró a su madre confundida. «Mamá, ¿qué hace él aquí?» Beatriz abrió los brazos y Laura corrió hacia ellos. «Ha venido a hablar con nosotras, hija, sobre lo que pasó ayer en el centro comercial». La sonrisa de Laura desapareció. «Te conté que me había caído. Perdona, mamá, sé que siempre dices que tenga cuidado». «No hiciste nada malo, Laura», dijo Rodrigo.
Quienes lo hicieron mal fueron los adultos que deberían haberte tratado mejor. Laura lo miró, luego a su madre, intentando entender lo que estaba pasando. Beatriz acarició el pelo de su hija y tomó una decisión. Señor Rodrigo, necesito pensar en su propuesta. Es mucho de una vez, pero le agradezco que haya venido aquí, que se haya preocupado. Eso por sí solo ya es más de lo que la mayoría de la gente haría. Rodrigo asintió, cogió el sobre que había traído y lo dejó sobre la mesa. No necesita decidir ahora, mi número está en esta tarjeta. Si quiere hablar más, solo tiene que llamar. Y esto, señaló el sobre, no es un pago ni caridad, es una disculpa en nombre de todos los adultos que le fallaron a Laura ayer. Úselo para lo que necesite. Beatriz miró el sobre, pero no lo tocó. ¿Cuánto hay ahí? Suficiente para unas semanas de medicinas y comida. Como he dicho, no es caridad. Es el reconocimiento de una injusticia. Laura se soltó del abrazo de su madre y caminó hacia Rodrigo. Sin previo aviso, lo abrazó, sus bracitos delgados rodeándole la cintura. Rodrigo se quedó paralizado un segundo. Luego le devolvió el abrazo, sintiendo cómo algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Gracias, señor Rodrigo», murmuró Laura contra su pecho. «Es la persona más maja que conozco». Rodrigo tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. «Tú también eres increíble, Laura. Nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Cuando Rodrigo salió del apartamento 10 minutos después, se llevaba más de lo que había traído. Se llevaba la imagen de Beatriz cogiendo finalmente el sobre con manos temblorosas, de doña Celia rezando una oración en voz baja, de Laura saludando desde la ventana mientras él entraba en el coche. Se llevaba la responsabilidad de haber hecho promesas que necesitaba cumplir, y se llevaba algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la esperanza de que quizás aún no era demasiado tarde para ser una persona mejor de lo que había sido. Su móvil sonó cuando estaba a medio camino de vuelta. Era Marina. «Señor Álvarez, tiene que ver esto. Un vídeo se está haciendo viral en las redes sociales. Es sobre una niña siendo humillada en el centro comercial Plaza de la Castellana. Ya tiene más de 500.000 de visualizaciones y está creciendo rápido». Rodrigo sintió un nudo en el estómago. «Mándame el enlace». Segundos después paró el coche en una gasolinera y vio el vídeo. Alguien había grabado el momento exacto en que Laura fue expulsada. Cuando cayó, cuando las flores fueron pisoteadas. La calidad no era buena, pero era suficiente para ver el desprecio en el rostro de Papá Noel, la forma brusca en que el empleado la trató, la gente alrededor riéndose o simplemente ignorándolo. Los comentarios eran una mezcla de indignación y peticiones de justicia. Algunas personas identificaban el centro comercial, otras exigían que los responsables fueran castigados. El vídeo ya había sido compartido por influencers, páginas de noticias, perfiles de activismo social. En menos de 24 horas, la humillación privada de Laura se había convertido en un debate público. Rodrigo llamó a Tadeo inmediatamente. «¿Has visto el vídeo?» «Lo he visto. El gabinete de prensa ya me está llamando sin parar. Todo el mundo quiere una declaración del centro comercial. Rodrigo, esto puede convertirse en una pesadilla de relaciones públicas. O puede convertirse en una oportunidad», dijo Rodrigo, su mente ya trabajando. «Convoca una rueda de prensa para mañana por la mañana, a las 9, en la plaza central del centro comercial, exactamente donde ocurrió todo». «¿Una rueda de prensa? Rodrigo, no sé si es una buena idea. Quizás sea mejor esperar a que el fuego se apague solo». «El fuego no se va a apagar, Tadeo, y no debe hacerlo. Es hora de asumir la responsabilidad públicamente y demostrar que los cambios que empezamos ayer son reales. Confía en mí». Colgó antes de que Tadeo pudiera protestar. Llamó a Marina a continuación. «Necesito que organices algo para mí, algo grande». Y mientras le explicaba su plan, Rodrigo se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en beneficios o pérdidas, en imagen corporativa o estrategia de negocio. Estaba pensando en hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias. Y eso, descubrió, era a la vez aterrador
y liberador. A la mañana siguiente, a las 8:45, la plaza central del centro comercial Plaza de la Castellana estaba irreconocible. En lugar de las colas ordenadas de familias esperando a Papá Noel, había un pequeño escenario montado, micrófonos posicionados, cámaras de diversos medios de comunicación, periodistas con sus blocs de notas, fotógrafos ajustando sus equipos. La noticia de la rueda de prensa se había extendido rápidamente, amplificada por el vídeo viral que continuaba ganando millones de visualizaciones. Rodrigo llegó 15 minutos antes de la hora marcada, acompañado solo por Marina. Vestía un traje gris oscuro pero sin corbata, una elección deliberada entre lo formal y lo accesible. Tadeo ya estaba allí, visiblemente nervioso, hablando en voz baja con el equipo de prensa del centro comercial. Patricia, la coordinadora de eventos, estaba cerca, comprobando los últimos detalles técnicos. Carlos, el supervisor de seguridad, coordinaba a su equipo para mantener la zona organizada, pero había otros allí también. Doña Aparecida, la limpiadora que había sido testigo de todo, estaba sentada en la primera fila de sillas reservadas para invitados especiales. A su lado, Fernanda, la dependienta negra que había hablado sobre discriminación en la reunión, el joven guardia de seguridad que había admitido recibir instrucciones para vigilar a ciertas personas, y para sorpresa de Rodrigo, Mauricio, el ex Papá Noel, también estaba allí, al fondo, sin disfraz, pareciendo mucho más pequeño y vulnerable sin el traje rojo y la barba blanca. A las 9 en punto, Rodrigo subió al escenario. El murmullo de la multitud disminuyó gradualmente hasta convertirse en un silencio expectante. Decenas de ojos estaban fijos en él, cámaras grabando cada movimiento, micrófonos captando cada respiración. Era el tipo de atención a la que Rodrigo estaba acostumbrado en salas de juntas corporativas, pero aquí era diferente. Aquí no eran accionistas o socios de negocio. Era el público real, la gente corriente, los que se verían afectados por cualquier decisión que él tomara. «Buenos días», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Soy empresario, inversor y uno de los principales socios de este complejo comercial. Estoy aquí hoy para hablar de un incidente que ocurrió en este centro comercial hace 2 días, un incidente que fue capturado en vídeo y que muchos de ustedes ya habrán visto». Una reportera de un canal de televisión levantó la mano, pero Rodrigo la interrumpió amablemente. «Por favor, déjenme terminar primero. Después responderé a todas las preguntas». La reportera asintió y bajó la mano. «Hace 2 días», continuó Rodrigo, «una niña de 9 años llamada Laura fue humillada en este lugar. Estaba intentando vender flores de tela hechas por su abuela enferma, flores que vende para ayudar a comprar medicinas y comida para su familia. No estaba molestando a nadie, no estaba siendo agresiva, no estaba haciendo nada más que existir en un espacio público, y aún así fue empujada, cayó, pisotearon sus flores y fue mirada con desprecio por adultos que deberían haber tenido más juicio». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Algunos periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Las cámaras se acercaron para capturar mejor su expresión. «Yo estaba aquí cuando esto sucedió. Lo vi todo. Y lo primero que hice fue indignarme, enfadarme, querer castigar a los responsables. Y de hecho tomé medidas inmediatas. El actor que hacía de Papá Noel y que demostró desprecio por la niña vio su contrato rescindido. El empleado que la empujó fue transferido. Pero a medida que investigaba más, me di cuenta de algo perturbador. Este no fue un incidente aislado. Fue solo el ejemplo más reciente de una cultura de discriminación que se ha instalado no solo en este centro comercial, sino en muchos establecimientos de todo el país». Murmullos comenzaron a extenderse entre el público. Rodrigo levantó la mano, pidiendo silencio de nuevo. «Descubrí que a las personas humildes se las sigue regularmente por los guardias de seguridad, como si fueran criminales en potencia. Que a los clientes negros se los vigila con más frecuencia. Que a los ancianos que entran solo para descansar
se les invita amablemente a retirarse, que a las madres que dan el pecho se les pide que lo hagan en los baños, que a los empleados de limpieza, los que mantienen este lugar funcionando, se les trata como si fueran invisibles. Y todo esto ocurre bajo el disfraz de mantener los estándares o proteger el ambiente. Una periodista gritó: «Señor Álvarez, ¿está diciendo que el centro comercial tiene políticas discriminatorias?» Estoy diciendo que nosotros, y cuando digo nosotros me incluyo a mí mismo, hemos creado una cultura donde ciertas personas son bienvenidas y otras no, donde el valor de una persona se mide por su apariencia, por la ropa que viste, por el color de su piel, por su poder adquisitivo, y eso tiene que cambiar. Hoy. Rodrigo respiró hondo antes de continuar. Quiero hacer algunos anuncios. Primero, a partir de esta semana, este centro comercial implementará un programa de formación obligatoria sobre diversidad e inclusión para todos los empleados, desde gerentes hasta personal de limpieza. No será un cursillo online de 1 hora. Será un programa serio, dirigido por expertos, que durará meses. Aplausos esporádicos comenzaron a surgir. Rodrigo continuó. Segundo, estamos creando un comité de inclusión social, compuesto por empleados de diferentes niveles jerárquicos y también por miembros de la comunidad. Este comité tendrá poder real de decisión sobre las políticas del centro comercial y podrá vetar cualquier práctica considerada discriminatoria. Más aplausos, ahora más intensos. Tercero, vamos a implementar una política de tolerancia cero con la discriminación. Cualquier empleado de cualquier nivel que sea sorprendido tratando a los clientes de forma prejuiciosa o discriminatoria será despedido de inmediato. No habrá una segunda oportunidad cuando se trata de la dignidad humana. El público estaba ahora completamente entregado, algunos de pie aplaudiendo. Pero Rodrigo no había terminado. Cuarto, este centro comercial se convertirá en un espacio verdaderamente público. Crearemos zonas de convivencia donde la gente pueda descansar sin necesidad de consumir. Traeremos programación cultural gratuita. Haremos convenios con colegios públicos para que los alumnos puedan visitarnos con transporte y merienda proporcionados. Queremos que este lugar sea de todos, no solo de los que tienen dinero para gastar. Los aplausos ahora eran estruendosos. Los periodistas intercambiaban miradas impresionadas. Las cámaras giraban para capturar la reacción del público. Y por último, dijo Rodrigo, esperando que el silencio regresara, quiero anunciar la creación de un fondo de 1 millón de euros, gestionado de forma independiente, destinado a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad de la zona de Tetuán y barrios vecinos. Este fondo ofrecerá ayuda de emergencia, pago de medicinas, material escolar y oportunidades de capacitación profesional. Porque si realmente queremos inclusión, debemos ir más allá de simplemente permitir que la gente pobre frecuente espacios ricos. Necesitamos ayudarlos a salir de la pobreza. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Luego, lentamente, el público comenzó a ponerse de pie y el aplauso se transformó en una ovación. Rodrigo vio a doña Aparecida secándose las lágrimas, vio a Fernanda con una sonrisa radiante, vio incluso a Tadeo, inicialmente reacio, aplaudiendo con genuina aprobación. Pero entonces sucedió algo que Rodrigo no esperaba. Desde el fondo de la sala, Mauricio, el ex Papá Noel, levantó la mano. Rodrigo dudó, pero luego le hizo un gesto para que se acercara. La multitud se giró para ver qué estaba pasando. Mauricio subió al escenario con pasos inseguros. Cogió uno de los micrófonos, sus manos temblando visiblemente. Mi nombre es Mauricio Santos. Yo fui el Papá Noel que trató a esa niña con desprecio. Y he venido aquí hoy para pedir disculpas públicamente. Un murmullo recorrió al público. Mauricio continuó, con la voz entrecortada. Cuando el señor Álvarez me despidió, me enfadé. Me pareció injusto. Al fin y al cabo, no había hecho nada que otros no hicieran. Pero anoche vi el vídeo. Vi mi propio rostro. Vi la expresión de asco que puse. Y por primera vez,
Entendí realmente lo que había hecho. Miré a una niña inocente, que solo quería vender unas flores, y la traté como si fuera menos que humana. Y no tengo excusa para eso. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mauricio. Yo también fui pobre. Crecí en un barrio marginal, pasé hambre, usé ropa donada. Pero cuando conseguí este trabajo, cuando me puse ese disfraz, me sentí importante por primera vez en mucho tiempo. Y sin darme cuenta, empecé a mirar hacia abajo, hacia de donde yo venía, con el mismo desprecio con el que otros un día me miraron a mí. Me convertí exactamente en el tipo de persona que odiaba. Rodrigo le puso la mano en el hombro a Mauricio, un gesto de apoyo silencioso. «No estoy pidiendo que me devuelvan el trabajo», dijo Mauricio. «No me lo merezco, pero si hay alguna forma de compensarlo, de ayudar en estos cambios que el señor Álvarez está proponiendo, me gustaría participar, porque necesito hacer las paces con esa niña y conmigo mismo». El silencio que siguió fue profundo. Luego, desde algún lugar del público, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron. No fue una ovación como antes, sino un reconocimiento de algo igualmente importante: el valor de admitir un error, de pedir disculpas, de querer cambiar. Rodrigo se acercó de nuevo al micrófono. «Lo que Mauricio acaba de hacer es difícil. Es mucho más fácil defenderse, encontrar excusas, culpar a otros. Admitir un fallo, especialmente en público, requiere una fuerza que pocos tienen, y acepto su oferta de ayudar. Todos los que quieran formar parte de este cambio son bienvenidos». Fue entonces cuando, de en medio de la multitud, una voz infantil gritó: «¡Señor Rodrigo!». Todas las cabezas se giraron. Allí, de la mano de Beatriz, estaba Laura. La niña había faltado a clase para estar allí, traída por su madre, que había tomado la difícil decisión de dejar el trabajo por unas horas para presenciar ese momento. Rodrigo bajó del escenario y caminó hacia ellas. Las cámaras siguieron cada paso, pero ya no le importaba. Se agachó frente a Laura, poniéndose a su altura. «Hola, Laura». «Hola, señor Rodrigo. Le vi en la tele anoche. ¿Estaba hablando de mí?». «Estaba hablando de lo que te pasó, de lo mal que estuvo, y de cómo vamos a hacer para que nunca más te vuelva a pasar a ti ni a ningún otro niño». Laura miró a su alrededor, a toda esa gente, todas esas cámaras, todos esos ojos fijos en ella. «Todo el mundo me está mirando». «Sí, pero esta vez te están mirando con respeto, no con desprecio. ¿Te importa?». Laura pensó un momento, luego negó con la cabeza. «No, porque usted está aquí». Beatriz, que estaba a su lado, finalmente habló, dirigiéndose a Rodrigo. «He pensado mucho en su propuesta. He hablado con mi madre, incluso he hablado con Laura, aunque no lo entienda del todo, y he decidido aceptar, pero con una condición». «¿Cuál?». «Trabajo para usted. Ayudo con estos programas de inclusión. Hago todo lo que me ha pedido, pero tiene que prometer que no se rendirá, que esto no es solo de cara a la galería, no es solo para calmar la indignación de las redes sociales. Necesito saber que está comprometido de verdad». Rodrigo le tendió la mano. «Se lo prometo, y si algún día falto a esta promesa, tiene permiso para echármelo en cara públicamente». Beatriz le estrechó la mano, y en ese apretón había un acuerdo más profundo que cualquier contrato corporativo podría expresar. Un periodista se acercó, con el micrófono extendido. «Señor Álvarez, ¿puedo hacerle algunas preguntas?». Rodrigo se levantó, pero mantuvo a Laura y Beatriz a su lado. «Puede. ¿Qué le motivó a hacer todo esto? ¿Por qué no simplemente resolver el problema discretamente, como hacen muchas empresas?». Rodrigo miró a Laura antes de responder. «Porque los problemas discretos generan cambios discretos, y los cambios discretos no cambian nada de verdad. Podría haber pagado una indemnización a la familia, despedido a algunos empleados y seguir adelante. Pero eso no habría cambiado la cultura que permitió que aquello sucediera en primer lugar. Quise hacer ruido porque solo con ruido la gente presta atención». «¿Pero no teme que esto afecte negativamente a sus negocios? ¿Que los clientes ricos dejen de frecuentar el centro comercial? Si los clientes dejan de venir porque tratamos a
Todo el mundo con dignidad. Entonces no son los clientes que quiero. Y sinceramente, creo que la mayoría de la gente, independientemente de su clase social, quiere vivir en un mundo más justo. Estamos apostando por eso. Otra periodista preguntó, ¿y qué hay de la niña? Laura, ¿cómo te sientes con todo esto? Laura miró a su madre, que asintió para animarla. Yo solo quería vender mis flores. No quería causar problemas. Tú no causaste problemas, cariño, dijo la periodista amablemente. Los problemas ya existían, tú solo los hiciste visibles. Las preguntas continuaron durante media hora más. Rodrigo respondió a todas con honestidad, a veces admitiendo no tener todas las respuestas, a veces reconociendo sus propios fallos pasados. No intentó pintarse como un héroe. No intentó minimizar la gravedad de lo que había sucedido. Simplemente se comprometió, repetidamente, a hacerlo mejor. Cuando la rueda de prensa finalmente terminó y las cámaras comenzaron a apagarse y los periodistas a dispersarse, Rodrigo se quedó allí unos minutos más, conversando con la gente que se acercaba. Doña Aparecida le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Fernanda dijo que por primera vez en 5 años sentía esperanza en su trabajo. Carlos, el supervisor de seguridad, le estrechó la mano firmemente y dijo, «Vamos a hacerlo bien, jefe». Y Mauricio, el ex Papá Noel, se acercó a Laura. Se agachó, como había hecho Rodrigo, y dijo con la voz entrecortada, «Laura, me porté muy mal contigo. Fui muy cruel. Y lo siento de verdad». Laura lo miró un largo momento. Luego, con la sabiduría sencilla que a veces solo tienen los niños, dijo, «Todo el mundo se equivoca, señor. Mi madre siempre lo dice. Lo importante es arreglarlo». Mauricio no pudo contener las lágrimas. «Gracias. Eres mejor persona de lo que merezco». Beatriz abrazó a su hija y Rodrigo vio en ese abrazo toda la esperanza de un futuro mejor. Un futuro donde niños como Laura no necesitarían vender flores para comprar medicinas, donde madres como Beatriz no necesitarían trabajar 16 horas al día y aún así apenas sobrevivir, donde personas como Doña Aparecida serían vistas y respetadas, donde errores como los de Mauricio serían raros y cuando ocurrieran serían confrontados en lugar de ignorados. Esa noche, Rodrigo volvió a su ático, pero parecía diferente, menos vacío de alguna manera. Miró las flores de tela todavía en el jarrón de cristal, ya empezando a marchitarse un poco, pero aún allí, testigos silenciosos de una transformación que había comenzado con un simple gesto de amabilidad. Abrió el portátil y se puso a trabajar, no en hojas de cálculo o informes financieros, sino en planes concretos para implementar todo lo que había prometido. Se puso en contacto con organizaciones especializadas en inclusión social, empezó a diseñar el programa de formación, esbozó las directrices del Comité de Inclusión, definió los parámetros del Fondo de Ayuda. Trabajó hasta tarde, pero no era el trabajo exhaustivo y vacío de antes, era trabajo con propósito, con significado, y, por primera vez en muchos años, Rodrigo Álvarez se fue a dormir sintiendo que su vida tenía algún sentido más allá de acumular más dinero. En las semanas siguientes, los cambios comenzaron a tomar forma. El programa de formación se implementó con sesiones intensivas donde los empleados aprendieron no solo teoría, sino que escucharon historias reales de personas que habían sido discriminadas. Doña Aparecida fue una de las ponentes invitadas, contando con emoción sus 15 años invisibles limpiando el centro comercial. El Comité de Inclusión se formó con representantes de todos los niveles jerárquicos. Beatriz, cumpliendo su promesa, se convirtió en la coordinadora del nuevo Departamento de Responsabilidad Social. Su primer acto fue revisar todas las políticas internas del centro comercial, identificando y eliminando aquellas que, aunque no intencionadamente, creaban barreras para las personas de bajos ingresos. El fondo de ayuda comenzó a funcionar, con cientos de familias beneficiándose. El proceso de selección se diseñó para ser digno, sin humillación, sin exigir que las personas probaran su sufrimiento de forma vejatoria. Y lo más importante, la cultura comenzó a cambiar.
No de la noche a la mañana, no perfectamente, pero cambió. Empleados que antes seguían automáticamente a ciertos perfiles, ahora se detenían a cuestionar sus propios prejuicios. Gerentes que antes ignoraban las quejas de discriminación, ahora las tomaban en serio. El centro comercial comenzó a convertirse, lentamente, en lo que siempre debería haber sido: un espacio verdaderamente de todos. Claro que no todo fue perfecto. Hubo resistencia. Algunos empleados antiguos dimitieron, no queriendo adaptarse a las nuevas políticas. Algunos clientes se quejaron en las redes sociales de que el centro comercial estaba perdiendo su nivel. Pero por cada voz de resistencia, había dos voces de apoyo. Y lo más importante, las ventas no cayeron como algunos temían. De hecho, aumentaron. Porque la inclusión, se descubrió, no solo era moralmente correcta, también era buena para el negocio. Rodrigo y Beatriz se convirtieron en socios improbables pero eficientes. Ella lo mantenía conectado con la realidad, nunca dejaba que se perdiera en abstracciones corporativas. Él le daba las herramientas y el poder para hacer cambios reales. Juntos, comenzaron a expandir el modelo a otros centros comerciales del grupo, creando un movimiento que trascendía solo el Plaza de la Castellana. Laura volvió a ser una niña. Dejó de vender flores porque ya no lo necesitaba. Su madre ahora ganaba un salario digno. Su abuela tenía acceso a las medicinas que necesitaba, pero no lo olvidó. Una vez al mes, Laura visitaba el centro comercial con su madre, no para vender, sino para participar en las actividades del programa de inclusión, contando su historia a otros niños, mostrando que incluso las situaciones más difíciles pueden cambiar. Y un sábado por la tarde, 3 meses después de aquella rueda de prensa, Rodrigo estaba en el centro comercial cuando vio una escena que lo hizo detenerse. Un nuevo Papá Noel cuidadosamente seleccionado y formado estaba en su trono. En la cola había niños de todo tipo, algunos bien vestidos, otros no, algunos con discapacidad, otros no, un arcoíris de colores y condiciones sociales. Y Papá Noel los recibía a todos con la misma sonrisa genuina, el mismo cariño, la misma atención. Una niña con ropa sencilla, muy parecida a Laura en aquel día fatídico, se acercó tímidamente. Papá Noel se inclinó, le cogió la mano con delicadeza y le preguntó: «¿Y qué quieres de regalo por Navidad, princesa?». La niña, sorprendida por ese trato amable, sonrió tan ampliamente que Rodrigo sintió un nudo en el corazón. «Quiero que mi mamá no tenga que trabajar tanto», dijo, con la honestidad brutal de los niños. Papá Noel no se rió, no le restó importancia. En lugar de eso, dijo: «Ese es un deseo muy bonito. Demuestra que tienes un corazón muy bueno. ¿Y sabes qué creo? Creo que con gente como tú en el mundo, un día ese deseo se hará realidad». Rodrigo se dio la vuelta, no queriendo que nadie viera las lágrimas en sus ojos. Caminó hasta la zona de convivencia que habían creado, donde la gente podía sentarse y descansar sin necesidad de consumir. Allí vio a ancianos conversando tranquilamente, madres dando el pecho sin ser molestadas, jóvenes estudiando usando el wifi gratuito. Era una escena sencilla, incluso ordinaria, pero para Rodrigo era una prueba de que el cambio real era posible. Su móvil sonó. Era Laura, usando el móvil sencillo que Beatriz había podido comprar con su nuevo salario. «Señor Rodrigo, ¿a qué no sabe?» «¿Qué, Laura? He sacado un 10 en matemáticas. La profesora ha dicho que ha sido la mejor nota de la clase. Enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti. Es porque ahora puedo estudiar de verdad. Tengo tiempo, tengo material y no estoy cansada todo el tiempo. Gracias, señor Rodrigo, por todo». «No tienes que darme las gracias, Laura. Tú me has dado mucho más de lo que yo te he dado a ti». «¿Cómo?». Rodrigo sonrió. «Algún día lo entenderás. Sigue estudiando, ¿vale? El mundo necesita gente inteligente y bondadosa como tú». Después de colgar, Rodrigo se quedó allí sentado unos minutos más, simplemente observando la vida suceder a su alrededor. Pensó en su madre, doña Lourdes, e imaginó que estaría orgullosa, no del dinero que había acumulado, no del imperio que había construido,
sino de los cambios que finalmente estaba haciendo, de las vidas que estaba tocando. La Navidad se acercaba de nuevo, y por primera vez en 28 años, Rodrigo no sentía aquella aversión familiar. Quizás este año incluso decoraría el apartamento. Quizás invitaría a Beatriz, Laura y doña Celia a cenar. Quizás era hora de empezar a construir la familia que había perdido, no de sangre, sino de elección y conexión. Porque al final, eso fue lo que aquella niña con sus flores de tela le enseñó, que la mayor riqueza no está en cuánto tienes, sino en cuánto eres capaz de preocuparte por los demás, que el poder sin empatía es solo tiranía disfrazada, que el cambio real comienza cuando dejas de mirar hacia arriba, obsesionado con tener más, y empiezas a mirar a tu alrededor, viendo quién necesita ayuda, y que a veces las lecciones más grandes vienen en los paquetes más pequeños. Una niña de 9 años, con zapatillas gastadas y un corazón más grande que el mundo, que no pidió nada más que dignidad y al hacerlo, lo transformó todo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Laura haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación y redención, haced clic en el botón de me gusta. Suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. ¿Fue el valor de Rodrigo al admitir sus fallos, la fuerza de Beatriz y Laura ante la adversidad, o la disculpa de Mauricio? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que nunca es tarde para cambiar, para hacer el bien, para hacer la diferencia en la vida de alguien. Gracias por acompañarnos y os esperamos en el próximo episodio con otra historia que tocará vuestro corazón y os hará reflexionar sobre el tipo de persona que queréis ser en el mundo.